Ya, entonces vamos a empezar la clase de hoy revisando el control de lectura, como siempre lo hacemos. Entonces, a ver, primero empezando con lo siguiente. Entonces te dicen lo siguiente: si f sea f una función de variable real y f menos 1 su inversa. Tenemos que f y f menos 1. Donde me dicen que f menos 1 es la inversa de f. Me dicen si f es estrictamente creciente, si f es estrictamente creciente, claramente creciente, entonces f menos 1 es estrictamente decreciente. Decreciente. Entonces f menos 1 es estrictamente creciente. Me dicen verdadero o falso. Pues esto es falso. Ya vamos a ver que en las funciones inversas la monotonía se mantiene. Es decir, si f es estrictamente creciente, entonces f menos 1 va a seguir siendo estrictamente creciente. Si f menos 1 es estrictamente decreciente, si f fuera estrictamente decreciente, entonces f menos 1 sería estrictamente decreciente. Entonces en esos dos casos la monotonía se mantiene. ¿Ya? Entonces aquí era falso, por ejemplo. Ya saben, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer. Mm. Ya, entonces esa es una. Entonces voy a poner otra. Dice la siguiente. Te decían, dada la regla de correspondencia de f, te decían, dada la regla de correspondencia de f, de una función f, te dicen, se puede generar la nueva función g de x, se puede generar la nueva función g de x igual a f de la negación del valor absoluto de x. Entonces es verdad que, y te dan varias opciones. Dependiendo del valor de x, qué parte de f de x o f menos x tú tomas. Ya, entonces no voy a ver todas las opciones, voy a ver nomás la respuesta correcta. Entonces vamos a ver que esto se hace con técnicas de graficación. Entonces vamos a ver, este es el caso cuando el valor absoluto está afectando a la variable x y además estoy multiplicándola por un menos. Entonces ahí está multiplicando la variable x, el valor absoluto, y está multiplicando por un menos. Entonces voy nomás para mostrar, asumamos que eh, f de x f de x es esta es su gráfica. Pues asumamos nomás, solo para el caso, para demostrar. Veamos que f de x es, vamos a dibujar algo así. Ya. Entonces, por ejemplo, digamos que eso es f de x. Entonces aquí para saber cómo vamos a obtener g de x, pues básicamente usamos la definición de valor absoluto. Entonces, no olvidemos, básicamente aquí lo que tenemos que hacer es la definición de valor absoluto. Entonces aquí lo que tendremos es lo siguiente. Este valor absoluto va a ser igual a x. Entonces en vez del valor absoluto yo pongo x. Entonces sería menos x cuando lo que está dentro del valor absoluto es positivo. Y el valor absoluto va a ser igual a menos x cuando x, aquí pongo mayor o igual, cuando x es menor que 0. Entonces aquí nomás eso es lo que se utiliza, valor absoluto. Entonces aquí está el porqué de lo que vamos a ver. Entonces esto es f de x, no, f de menos x
cuando x es mayor o igual que 0. Y f de x, menos por menos es más, cuando x es menor que 0. Entonces, para hacer esta gráfica, tomamos f de x cuando x es menor que 0 y f de menos x cuando x es mayor o igual que 0. Entonces, eso quiere decir que f de x, la parte negativa en x, se copia igualita. Es decir, por ejemplo, si quiero ahorita graficar f de menos valor absoluto de x, sería lo mismo. La parte negativa en x, aquí vamos que le dibujo ahí igualito. Hasta aquí. Y la parte positiva en x copio el f de menos x. Entonces ya vamos a ver que esto de aquí lo que hace es una reflexión con respecto al eje y. Entonces, básicamente lo que se hace es que se copia exactamente esta parte. Te quedaría algo así. Entonces esto de verde sería f de menos valor absoluto de x. ¿Ya? Entonces eso es por la definición de valor absoluto. Entonces la respuesta era que se copiaba f de x cuando x era menor que 0. En la gráfica te va a quedar eso. La parte negativa en x de f de x, o sea, de izquierda para derecha, que a lo del x igual 0 hacia la izquierda, y reflejada en la otra parte. Entonces esto sería la gráfica de g de x. ¿Ya? Entonces la respuesta era la A, creo. Esa sería otra. Ya saben, si tienen alguna pregunta, por favor háganla. Entonces, más que todo, tienen que, bueno, ya vamos a ver, no es necesario saber el por qué es por esto, sino el saber de lo que debo hacer. Entonces, cuando tengo menos valor absoluto de x, yo lo que debo es copiar la parte negativa y reflejarla en la parte positiva. Si me preguntas, continúo. Entonces, con el otro ejercicio, que también veo que se equivocaron. Entonces, f de, dice, nos dan dos funciones, f de x, me dan la función f de x, menos x es de menos 1 menor o igual que x, menor o igual que 1, menos 2, x menor que menos 1, o x mayor que 1. Y g de x me dicen que es igual a menos x menos 3, x menos 1, x menor que menos 1, x mayor o igual que menos 1. Ya, entonces me piden hallar, me dan estas dos funciones y me piden hallar f más g de menos 6. Ya. Entonces vamos a ver que esto de aquí es una nueva función que es la suma de ambas funciones. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es sumar ambas funciones para todos los valores de x. Entonces básicamente esa es la definición de la suma. O sea, es decir, que f más g de x es igual a f de x más g de x. O sea, sumas ambas para todos valores de x. Entonces vamos a ver que si esta regla de correspondencia está definida de igual manera para todo el dominio, entonces simplemente se sumarían ambas. Pero si está definida para estas partes, en este caso, por ejemplo, diversas partes del dominio, tendría que sumar para tomar en cuenta dividir el dominio en estas partes, en ambas, y de ahí sumo respectivamente. Pero acá en este caso no es necesario hacer esto, ya que simplemente con esto resolvería el ejercicio, ya que solo necesito entonces evaluar f de menos 6 y sumarle g de menos 6. Entonces f de menos 6
debo ver en cuál de los dos dominios está presente. Entonces menos 6 claramente está aquí. Menos 6 es menor que menos 1. Entonces esto sería menos 2. Y g de menos 6, también tengo que ver dónde está. Menos 6 estaría acá. Menos 6 menor que menos 1. Entonces sería menos 6 menos 3. Entonces aquí sería igual a menos 2 más 6 menos 3. Menos 2 más 3. Y la respuesta aquí era 1. ¿Alguna pregunta? ¿De dónde salió el menos 6? Ah, el menos 6 es lo que te piden. Te piden hallar esto. O sea, te lo da el problema. El problema te dice yo quiero hallar esto. Entonces ya, pues el menos 6 tienes que evaluarlo entonces en f y en g y sumarlo. El problema no te pide la suma, la función suma, sino simplemente la suma en menos 6. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Si no hay preguntas, entonces para empezar la clase de hoy. Entonces, déjenme abrir las diapositivas. Ya. Entonces, hoy día vamos a continuar con función de variable real. Entonces, seguimos con la unidad de funciones de variable real. Empezamos primero viendo lo conocido como técnicas de graficación. Entonces, técnicas de graficación, lo que básicamente me permite es de una gráfica de una función que yo conozco, aplicarle diversas técnicas para ver cómo me quedaría otra función. La gráfica de otra función, mejor dicho. Entonces, para todo este tipo de técnicas siempre voy a tener dos casos. Primero, que el cambio le afecte solamente a la variable x dentro de la función, o el cambio le afecte a toda la función, es decir, el cambio está fuera de la función. Entonces siempre voy a tener esos dos casos. Y tengo que saber diferenciar qué hacer en cada de los dos casos, cada uno de los dos casos, pero obviamente primero tengo que diferenciar cuál de los dos casos estoy hablando. Entonces, en el primero, como que el cambio está justamente, aplica a la variable x nomás. El cambio se le aplica a la variable x. Por ejemplo, estamos hablando de suma en este caso, desplazamientos. Entonces, por ejemplo, digamos que f de x, que mi función es x al cuadrado. X al cuadrado, la conocida. Entonces, esto de aquí, que el cambio, la suma esté aplicado dentro de la función, quiere decir que la suma se aplica a x. Es decir, por ejemplo, f de x es igual a x al cuadrado, x más c al cuadrado, por ejemplo. Por ejemplo, más 3, pongamos. Déjenme borrar esto, que debe ser igual. Entonces esto es igual. Ah, no, aquí es más al cuadrado, perdón. Por ejemplo, en este caso, el cambio está aplicándose a la x. Pero también puedo tener, por ejemplo, voy a poner, lo que quería poner aquí es, vamos a otro nombre, h de x. Entonces se dan cuenta que h de x, esta nueva función, es en realidad f de x, pero más 3. Ya que el más 3 estoy aplicándolo dentro de la función. Pero en cambio, si tuviera otra función, digamos g de x, igual x al cuadrado más 3,
Entonces, en este caso, la suma está aplicándose afuera de la función, a toda la función. Y esto será igual a f de x más 3. Entonces, es muy importante saber distinguir esas dos partes cuando estoy aplicando el cambio, en este caso la suma, a la función, que se aplica directa, mejor dicho, dentro de la función, que se aplica a la variable x, o cuando estoy Profe, afuera, que es a toda la función. Sí, dime. entonces, es decir, en la de arriba, f entre paréntesis x más 3, esa se movería hacia la izquierda. Correcto, Y se en movería la hacia la g izquierda. de x sería para arriba. Exactamente, sí. Ok, Correctamente. Entonces, sí, una vez que ya determinas cómo es el cambio, es un poquito más sencillo verlo. Entonces, hay que estar atentos con eso. Aquí se le aplica dentro de la función a la x. En este caso, la función es x cuadrado, por eso está aplicándose dentro del cuadrado. Y acá es afuera. Entonces, ahora, en este caso estamos hablando de sumas porque son los desplazamientos. Entonces, los desplazamientos se definen con un c positivo y se pueden generar las siguientes funciones. Si la suma ocurre dentro de la función a la x, o sea, dentro de la función y se aplica a la variable x, entonces se desplaza hacia la izquierda c unidades. Si en cambio es menos c, se desplaza hacia la derecha c unidades. Ahora, si la suma es fuera de la función, se la realiza toda la función, entonces se va hacia arriba c unidades, y si es fuera de la función, menos c, se va hacia abajo c unidades. Entonces, esto de aquí siempre se va a seguir en el sentido de que si se aplica dentro de la función y afecta a la variable x, entonces el movimiento es como que en el eje x. Por eso es que se desplaza de manera horizontal. En cambio, si es fuera de la función, está afectando a toda la función, es decir, a la variable y. Por lo tanto, el desplazamiento es de manera vertical. Entonces, por ejemplo, te dan esta función y te piden graficarla. Entonces, tú puedes saber que este es el vértice es 2, recordando que el vértice es 2,1, no, 2, menos 1, y ahí ya podrías graficarla. Es una forma, pero en este caso vamos a hacerlo con técnicas de graficación. Entonces, para hacer técnicas de graficación, tú identificas la función, la más sencilla, la inicial, que en este caso es x cuadrado. Entonces, a x cuadrados puedes ver de que el menos 2 está dentro de la función, por lo tanto es un desplazamiento horizontal, y este menos 1 está fuera de la función cuadrada, por lo tanto es vertical. Entonces, aquí podemos ver cómo afectaría en eso. Yo empiezo con f de x, que es x cuadrados. Aquí pongámosle, aquí, esto de aquí, pongámosle aquí nomás f. No, mejor no, dejémosle nomás. Entonces, yo empiezo con f de x igual a x cuadrado, que es la parábola que todos conocemos, que empieza del origen. Uno a la izquierda, uno arriba, uno a la derecha, uno arriba, uno a la izquierda, uno arriba. Y ahí dibujo mi parábola. Entonces, x menos 2, como estamos afectando, restando, mejor dicho, a la x, entonces se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Entonces se dan cuenta, esta es la parábola. Entonces se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Entonces estos puntos que yo señalé son como puntos guías, los cuales voy a ir desplazando. Entonces este lo desplazo 2 a la derecha, y este también lo desplazo 2 a la derecha, y el aquí también. Entonces me quedaría aquí ahora la parábola. Esta sería solamente x menos 2 al cuadrado, es decir, 2 unidades desplazadas hacia la derecha. Ahora, este menos 1, como está afectando fuera de la función que habíamos empezado es la cuadrática, entonces se va a desplazar una unidad hacia abajo. Toda la función, que era la rojita que está aquí, la desplazo una hacia abajo. Entonces, por ejemplo, este punto que estaba en el 2,0, ahora va a ser el 2, menos 1, que es justamente el vértice. Bueno, de hecho el vértice sigue siendo, se desplaza nomás. El vértice aquí era en 0,0, luego se desplaza al 2,0 y luego al 2,1, a 2, menos 1, que era como ya sabíamos que iba a ser el vértice. Y los otros puntos, por ejemplo, estos dos puntos que yo escogí aquí justamente terminan siendo los ceros de la función, los cortes con el eje X. Y esta sería mi gráfica. Entonces, ahí la desplacé 2 unidades a la derecha
Y una justo hacia había abajo. una opción que nos teníamos que poner ¿Alguien tiene como alguna una bala pregunta? para hacer justito. Y ahí ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces continúo. Una consulta, profesor. Dime. Disculpe. Es, por ejemplo, en el último punto donde el desplazamiento de la gráfica hace de unidades hacia abajo, ¿es lo mismo que yo tenga menos c más f de x o ya es diferente? Es lo mismo. Es lo mismo. Ah, ya. Es lo mismo decir, como dijiste, es lo mismo decir menos c más f de x. Es lo mismo decirlo de acá abajo. O sea, sigue siendo a Pero, f de x, lo mueves para abajo 2 unidades. ya, pero eso también sería distinto si, por ejemplo, f de x tendría el signo negativo, ¿verdad? Porque ya creo que es otro movimiento. Claro, con el menos lo que haces es primero reflejarlo. Ajá. Claro, ah, ya, listo, gracias. Normalmente siempre empiezas primero con lo que está dentro de la f de x, o sea, con lo que está aquí en el argumento. Luego, una vez que ya terminaste con eso, empiezas a la función y vas empezando también en la función. Entonces, lo primero que se hace sería, si está con menos, deberías reflejarla y después restarle el c. Listo, gracias. Listo. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes ver las propiedades de esa función, la cuadrática. Ya vimos los ceros que están en 1, 0, 3, 0. En el 0,3 está con el corte con el eje Y, que ya sabemos cómo calcularlo. Igualando x igual a 0. Calculamos el corte con el eje Y. El dominio son todos los reales. También podemos ver el rango. No olvidemos que el rango de la cuadrática es desde el vértice hacia arriba, en este caso porque a sería igual a 1. Entonces es cóncava hacia arriba. F no es inyectiva. Sabemos que las cuadráticas no son inyectivas, no es par. Y es estrictamente decreciente hasta el vértice, hasta 2. Y estrictamente creciente de 2 hacia arriba, hacia adelante. Y es acotada inferiormente. Ya. Ese es el primer caso. Entonces, si suman dentro de la función, están sumando a la x, entonces de manera horizontal. Y si es fuera de la función, vertical. Básicamente es porque aquí están afectando a la variable, a la coordenada x. Y acá están afectando a la coordenada en y. Entonces por eso son esos desplazamientos en los diversos ejes. Luego tenemos las reflexiones. Entonces las reflexiones pueden darse con respecto a alguno de los ejes coordenados. Entonces, por ejemplo, me dan la regla correspondiente de f y puedo crear las siguientes funciones. Primero, como les dije, siempre van a haber dos casos. Uno en que le afecte a la variable x dentro de la función y el otro que le afecte a toda la función. Por ejemplo, en este caso, la primera es que le afecte a la variable x. Entonces, ¿cómo obtengo esta gráfica? Pues lo que hago es reflejo f respecto al eje y. Es decir, a f la reflejo, le doy una vuelta con respecto al eje y. Pero en cambio, si el menos está fuera de la función, entonces lo que hago es reflejarla con respecto al eje x. Entonces como que lo reflexiono de manera vertical. En cambio la de acá es de manera horizontal con respecto al eje y. Por ejemplo, si quisiera obtener esta gráfica, digamos que nos dan f de x de esta manera. Entonces deberíamos graficarla. Entonces esto de aquí para x mayor que 2 es una lineal. Hasta 2 abierto. Luego entre menos 1 y 2 es cerrado. Que mejor dicho, menos 1 cerrado, menos 2 cerrado. Es una constante en menos 1. Y desde menores que menos 1 es abierto una parábola. Entonces, esto es una gráfica por partes. Sabemos que debemos graficar la función y luego dejar nomás la parte que nos interesa. Entonces, aquí está la gráfica. Y nos piden hallar f de menos x y menos f de x. Entonces, ya sabemos que la primera, como está afectando a la x, el menos, entonces es una reflexión con respecto al eje y, una reflexión horizontal. Y la segunda, como está afectando a la función, no olvide, es decir, a la variable y, sería una reflexión con respecto al eje x, una reflexión vertical.
Entonces aquí serían las gráficas de cómo quedarían. Aquí esto es menos f de x. Entonces, la primera, aquí están las originales de rojo. Entonces aquí vemos cómo quedarían, reflejadas con respecto al eje X. Entonces, así como acá teníamos puntos de guía, al momento de hacerlas, es recomendable hacer puntos guías, y esos son los que mueves y bajas, aquí desplazas, y ahí dibujas la gráfica. Acá también es recomendable hacer puntos guías. Entonces, por ejemplo, vemos que los puntos guías podrían ser en este caso los puntos de inicio. Por ejemplo, puedes ver, por ejemplo, aquí este 2,4, este puntito, que es abierto, pero bueno, al fin y al cabo también es parte de la gráfica. Acá tenemos el 2, menos 1. Y este es el 2, menos 1,1. Y aquí tenemos este de aquí que es el menos 1,1 también creo que es. Entonces, por ejemplo, esos puntos sería bueno saber al menos dónde terminan para que mi gráfica sea un poquito más exacta. Entonces, cuando el reflejo es horizontal, entonces lo que pasa es que los signos de las componentes en X se cambian de signo. Entonces, por ejemplo, este punto que era el 2,4 va a ser ahora menos 2,4. Entonces este punto va a estar aquí, menos 2,4. Este punto que era el 2, menos 1 va a ser ahora menos 2, menos 1, que es el que está aquí. Entonces, todas las componentes en X de la gráfica cambian de signo. Este punto que era el menos 1, menos 1, ahora va a ser el 1, menos 1, que es el que está aquí. Y ahí bueno, ahí me voy ayudando para graficar. O sea, ya desde aquí lo graficaría acá. O puedo obtener otro punto en la recta para ayudarme. Por ejemplo, el 3,6 va a terminar como menos 3,6. Y ahí dibujo la recta. Entonces ahí ya tengo que ingeniármelas yo para graficar. Y este punto, que era el menos 1,1, va a ser ahora el 1,1, que es el que está aquí. Entonces siempre es útil usar algunos puntos guías para yo dibujar mi gráfica. ¿Y cómo obtengo el punto guía a dónde va a terminar? En el caso de las reflexiones horizontales, simplemente le cambio de signo a la coordenada en X. Entonces ya se pueden imaginar que en el otro caso es lo mismo, excepto que ahora cambio de signo a la coordenada en Y. Entonces los mismos puntos, por ejemplo, este 2,4, ahora en la reflexión vertical va a cambiar de signo la coordenada en Y. Entonces este punto 2,4 va a terminar en el punto 2, menos 4, que es el que está aquí. 2, menos 4. De igual manera con todos. Este punto que era el 2, menos 1 va a terminar en 2,1, que es el que está aquí. 2,1. Menos 1, menos 1 va a terminar en el menos 1,1. Menos 1,1. Y este que está acá, que era el menos 1,1, va a terminar en el menos 1, menos 1, que es el que está aquí. Entonces son ayudas al momento de hacer la gráfica. Sin olvidarme que se refleja con respecto al eje Y y esto con respecto al eje. De hecho, eso del reflejo es consecuencia de esto de que, del que las coordenadas cambien de signo. Entonces eso del reflejo es una consecuencia. Y así se daría la gráfica. Al menos con unos puntos guías, les cambias de signo en las coordenadas dependiendo de si es reflexión horizontal o vertical. Y de ahí haces la gráfica ya sabiendo que se refleja. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta la pueden hacer, sino para continuar. Entonces, si no hay preguntas, continúo. Ahora tenemos las compresiones o alargamientos. En este caso, estamos multiplicando un valor de k positivo a la función o a la x. De nuevo, como les dije, siempre voy a tener dos casos. Primero que aplique a toda la función o solo a la x dentro de la función. Entonces, para el primer caso, estoy aplicando la k a la función. Estoy multiplicando la función por un valor de k
Entonces, esto gráficamente hará lo siguiente. Si el valor de K está entre 0 y 1, obviamente K es diferente de 1 porque si K fuera 1, pues te quedaría lo mismo. Entonces, si K es entre 0 y 1, la gráfica se comprimirá verticalmente. Entonces, si K es menor que 1, la gráfica se comprimirá verticalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tienes tu gráfica. Entonces, lo que va a pasar es que se va a comprimir hacia el eje X. Entonces, si K es mayor que 1, se va a comprimir hacia el eje, no, si K es menor que 1, que digo, si K es entre 0 y 1, se va a comprimir hacia el eje X. En cambio, si K es mayor que 1, la gráfica se va a alargar de manera vertical, es como que se va a alejar del eje X. Entonces se va a alejar del eje X. Voy a poner acá. Si K es mayor que 1, la gráfica se va a alejar del eje X. Eso sería si K está multiplicando f de X. Ahora, si K está multiplicando a la X dentro de la función, entonces los alargamientos o compresiones serán de manera horizontal. Por ejemplo, en este caso, si K es, y lo raro es que ahora es diferente. Ajá, 0.6 está entre 0 y 1, sí. 0.6. En este sería el primer caso. Por si acaso, si esa era tu pregunta. Ahora, cuando acá es mayor que 1, entonces ahora es la comprensión. Compresión. Compresión. Si K es mayor que 1, comprimo hacia el eje Y. Entonces comprimo la gráfica hacia el eje Y. Y si K es entre 0 y 1, la alejo del eje Y. Como que la expando fuera del eje Y. Esto sería así K. Entonces esos serían todos los casos. Pueden ver que aquí es como que al revés. O sea, cuando es vertical, con K entre 0 y 1 comprimo, pero acá expando. Y acá si K es mayor que 1, expando, pero acá comprimo. Un poquito distinto ahí en esas dos. De nuevo, yo tengo que fijarme dónde está multiplicando la K. Si a toda la función o si a la variable, a la incógnita X. Entonces, un ejercicio resuelto, nos dan esta gráfica, bueno, nos dan esta función, nos piden hallar qué pasa si multiplico un medio a la función o si multiplico 4 a la incógnita, a X. Entonces, por ejemplo, aquí esta sería la gráfica original. Esta es la función escalón, menos 2, es decir, aquí ya puedo aplicar técnicas de graficación. Yo ya sé cómo es la gráfica de la función escalón. Este menos 2 lo que hace es bajar las 2 unidades. Entonces, el escalón sería algo así, hasta aquí y luego acá. Pero obviamente, saco eso que no me interesa, ya que solo me interesa de menor que 4, menor que menos 4 y mayor que 6. Y entre ambos, lo que tengo es un valor absoluto. Entonces hago la gráfica. Aquí es abierto porque es menor y menor. Y acá es cerrado. Entonces, ahora la gráfica, como les digo, aquí estoy multiplicando por un medio. Entonces, como K es menor que 1, se va a comprimir hacia el eje X. Entonces, por eso la roja punteada es la original. Entonces, lo que hago es comprimirla y ven que nos queda el azul. Como que la acerco al eje X. Y ahora, acá, como K es mayor que 1 y está multiplicando la X, también comprimo, pero hacia el eje Y de manera horizontal. Entonces, la roja, la punteada, la original, y la comprimo hacia acá. Entonces, acá también es útil tener puntos guías al momento de graficar y saber qué les pasa. Entonces, normalmente los extremos son los mejores puntos guías. Ah, ojo, algo que pueden ver aquí, que por ejemplo, algo que también les voy a decir aquí, mejor dicho, regresemos un poquito a las reflexiones. Pueden ver que las reflexiones con el eje horizontal, no, las reflexiones horizontales, mejor dicho, con respecto al eje Y, debido a que son reflexiones, no varía los cortes con el eje Y.
sea, se mantienen. Se den cuenta que todo corte con el eje Y sigue ahí. No pasa lo mismo con respecto a los cortes. Con respecto a las reflexiones verticales, los cortes cambian. Por ejemplo, este corte pasa a ser el corte de acá arriba. Entonces, lo que les quiero decir es que las reflexiones horizontales, como esta, no afectan los cortes con los ejes Y, y las reflexiones verticales, como esta, no afectan los cortes con el eje X. En este caso no hay ningún corte con el eje X, por eso no es que no se mantiene ningún corte. Algo similar pasa acá. En las compresiones, los cortes con los ejes, por ejemplo, en las compresiones horizontales, también los cortes con el eje Y no se varían. No, estoy mal. Sí, las compresiones con el eje X, que digo. En las compresiones verticales, los cortes con el eje X no varían. Y en las compresiones horizontales, los cortes con el eje Y son los que no varían. Son cosas que también puedes ayudarte para los puntos, saber cómo terminan. Entonces, aquí me gusta usar bueno, aquí podemos, por ejemplo, podemos usar el corte con el eje X, que también es el corte con el eje Y, el punto 0,0. Tengo acá también el punto 6,6. Y acá tengo el punto 6, -1. También tengo este punto que es el menos 4,4. Y este que es el menos 4, -2. Ahora, la compresión, la primera, que es vertical. Entonces, ¿qué es lo que hace? Las compresiones verticales lo que hace es al punto, la coordenada en X no varía, pero la coordenada en Y la divide, la multiplica por ese valor, mejor dicho. La multiplica por 1/2. Entonces, por ejemplo, este punto, el 6,6, la coordenada en X no va a variar, pero la coordenada en Y la voy a multiplicar por 1/2. Es decir, me quedaría el 6,3, que es efectivamente este punto que está aquí. Entonces el 6,6 lo transporta en 6,6. El 0,0, como es un corte con el eje X, sigue estando ahí. Este punto, que es el 6, -1, se transformará, como les dije, la coordenada en X no varía, pero la coordenada en Y sí lo hace. Entonces será 6, -1/2, que es el que está aquí. Este que es el menos 4, -2, la coordenada en X no varía. La coordenada en Y la multiplico por 1/2 y te quedaría el menos 4, -1, que es el que está aquí. Y este punto, que es el menos 4,4, la coordenada en X no varía. La coordenada en Y se transforma en menos 4, la coordenada en Y se transforma en 2, de 4 a 2. Entonces sería menos 4,2. Y esa sería la respuesta, por ejemplo, en este caso. Como les digo, esos puntos son útiles para el momento de hacer la gráfica, para tener unos puntos de ayuda y haces la compresión. Ahora, acá en la compresión horizontal, como les dije, los ceros en Y no varían. ¿Y qué pasa ahora? Por ejemplo, el punto 6,6, lo que hago ahora es la coordenada en X la divido para K. Entonces este punto 6,6 se va a transformar en el punto 6,4. 6 sobre 4,6. Entonces ahora este punto, el 6,6, se transforma en 6 sobre 4,6. Es decir, en el punto 1,5,6. Por eso es que se comprime, se va hasta acá. Este punto, que era el menos 4,4, entonces la coordenada en X la divido para 4, me quedaría menos 1,4. Por eso se comprimen, porque se divide para 4. Lo mismo este de acá, se comprime acá, y este hasta acá. Entonces ahí ya sé hasta dónde se comprimen, mejor dicho. Una forma de saber el valor exacto de hasta dónde se comprimen las gráficas. ¿Ya? Entonces, no olviden, las verticales, lo que hago es la coordenada en Y, la multiplico por K, la X no la afecto, y horizontales, la coordenada en X la divido para acá, y Y la dejo igualita. Entonces, así se obtienen las compresiones. Y de nuevo,
la gráfica, las compresiones, son consecuencia de esto que les estoy diciendo. Entonces no es que es como al revés, que son las consecuencias. ¿Alguna pregunta? Pregunten sin alguna duda, por favor. No, pues, o sea, es en este ejercicio nomás que la coordenada en Y la multiplico por un medio. Es en este ejercicio, en este de aquí nomás. Porque K es un medio. Si, por ejemplo, me dijeran, obtenga, digamos, yo qué sé, J de X, otra función, y te dicen que es 3f de X, entonces aquí lo que haces es la coordenada en Y, la multiplicas por 3. Entonces, por ejemplo, el 6,6 se transformará en el punto, el punto 6,6 se lo llevará al punto 6,3 por 6, 6,18. ¿Ya? Entonces, en este caso, no más que multiplico por un medio porque K es un medio. Pero si K fuera 3, entonces sería por 3. ¿Cómo y por qué? O sea, multipliqué por un medio. Pues aquí el 4 por un medio es 2. Ah, ¿por qué? Ah, ya, porque en un medio lo multiplico y por el 4 lo divido. El por qué es un poco más técnico. Es porque este un medio está afectando a la función. Entonces, simplemente para obtener la coordenada en Y, multiplico por un medio. Pero acá el problema es que este 4 lo que está haciendo es que el X anterior, es que es un poquito más técnico. Aquí lo que está haciendo es que este 4x, entonces como que es una nueva, digamos que esta es la anterior variable y. Entonces básicamente lo que hago ahora es y, es como que si fuera ahora 4x. Eso quiere decir, dividiendo, que es un poco más técnico. O sea, básicamente lo que quiere decir es que para tener la nueva variable, esta es la nueva variable, la anterior la debo dividir para 4. Entonces por eso, más o menos. O sea, es como un poquito más técnico. Entonces, básicamente, f de y, digamos que y era la variable anterior, es decir, esta que está acá arribita, solo que en vez de x es y. Entonces, y esta es mi nueva variable, que está en función de x. Entonces, que es y sea igual a 4x. Entonces, quiere decir básicamente, para obtener mi nueva variable, que la anterior la debo dividir para 4. Entonces, es un poquito más técnico, es más complicado. Por eso no se los dije, sino simplemente se los dije que se lo aprendan, porque es así. Ajá, se va a dividir. Entonces, mejor dicho, si es horizontal, se tiene que dividir. Porque, por ejemplo, digamos que te dijeran ahora, yo te digo, obtenga K de X, que es igual a F de, por ejemplo, un medio X. Entonces, también se divide, por ejemplo, el punto 6, el punto de aquí, el punto 6,6 se transforma en 6 sobre un medio, 6. O sea, en este caso, esto de aquí es extremos con extremos, medios con medios, y te quedaría el 12,6. Entonces, por eso es que cuando K es menor que 1, se alarga. ¿Ya? Entonces, siempre se divide, solo que a veces te tienes que dividir para fracciones, cuando K es menor que 1. ¿Ya? Entonces, por eso se los dije de esa manera, porque siempre se cumple. Solo es que, claro, tienes que tomar en consideración que cuando multiplicas por un número menor que 1, en realidad estás como que dividiendo. Y cuando divides por un número menor que 1, también es como que estás multiplicando. Entonces, por eso se puede llegar a complicar un poquito. Pero siempre se cumple que si es compresión vertical, entonces la coordenada en Y es la única que cambia y se la multiplica por este valor. Y si estás multiplicando a X, es decir, compresión en X, entonces lo que debes hacer es la coordenada en X, debes dividirla para ese valor de K. En este caso era 4, en este otro caso, por ejemplo, era un medio. ¿Ya? Entonces es un poquito más técnico el por qué. Es por esto de aquí, es un poquito confuso, o sea, es un poquito raro de entender, pero se cumple y es así. Entonces, por eso no se los quise decir, sino simplemente apréndanselo como tal. Aquí se multiplica, acá se divide.
Entonces, esas son las compresiones. Aquí están las reglas. Y aquí están cómo puedo traquear algunos puntos que me van a ser útiles al momento de hacer la gráfica. Tenemos ahora los valores absolutos. Entonces, los valores absolutos es relativamente más sencillo. Tenemos solo 3 casos. 2 casos en los cuales el valor absoluto afecta a la X, afecta en el argumento, y uno en el cual afecta a la función como tal. Entonces, para el primer caso tenemos simplemente f de valor absoluto de X. En este caso lo que se hace es copias la función cuando X es mayor que 0. La parte de X menor que 0 la ignoras y reflejas la parte de X mayor que 0 en la parte de X menor que 0. Entonces esta partecita la reflejas del otro lado. Y la parte de aquí la ignoras. Ese es el primero. Para el segundo, ahora en vez de valor absoluto de X tienes menos valor absoluto de X. Entonces lo que haces es copias la parte de la izquierda. Copias la parte de la izquierda hacia la derecha. La parte de X negativa la copias hacia la derecha y la parte de X positiva desechas, no te interesa. Y finalmente, ahora cuando el valor absoluto está aplicando f de X, entonces ahora yo me fijo en Y. Lo que hago es copiar la parte Y positiva normalmente y lo Y negativo lo reflejo hacia arriba. Y positivo. Usando las reflexiones que vimos acá, estas reflexiones que están acá. Entonces, por ejemplo, dada esta gráfica, podemos obtener las 3. La primera, como les dije, se refleja la parte positiva hacia la izquierda y se desecha la parte negativa. En X, estamos hablando en X, o sea, fijándome en el eje X, positivo derecha, negativo izquierda. Entonces lo de la derecha lo copio en la izquierda y desecho esta parte izquierda. Ahora acá lo que hago es lo opuesto, la parte izquierda la copio a la derecha y desecho la parte derecha. En cambio acá, cuando el valor absoluto está aplicándose a la función, lo que hago es yo, ahora me fijo en Y, la parte positiva la copio igualita, pero la parte negativa la reflejo hacia la parte positiva. Entonces nos quedan las siguientes gráficas. Pueden ver, como les dije, la primerita. Esta parte se copió idéntica y se reflejó. Acá se reflejó la parte izquierda, idéntica, hacia la derecha. Y finalmente, esta parte se reflejó, se copió lo mismo, esta parte positiva. Y el resto se reflejó hacia arriba. Esta parte se reflejó hacia acá arriba. Y esta parte se reflejó acá arriba. Quedándote esto que está aquí. Únicamente positiva, como debería de ser. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Si no hay preguntas para hacer ejercicios. El valor absoluto. Como les dije. Son 3 casos. Para la función valor absoluto de f de x, lo que hago es la parte en x positiva. La copio en la parte de x negativa, la reflejo. Y esta parte de x negativa la desecho. Entonces por eso me queda esto que está aquí. Entonces la parte de x positiva es copiada idéntica y se refleja en la parte de x negativa. Ahora, para el valor absoluto para f de menos valor absoluto de x, lo que se hace es que se copia la parte negativa, la parte izquierda del eje Y, se lo copia en la parte positiva y se desecha la parte x positiva. Entonces por eso te queda esto que está aquí. Es esta partecita que está aquí, repetida 2 veces. Así. Y finalmente, para cuando el valor absoluto se aplica a la función, lo que hago es copiar f de x igualita, la parte positiva, ahora positiva en Y. Entonces estamos fijándonos de arriba para abajo. Esto es positivo, lo copio igualito, y lo negativo lo reflejo hacia arriba. O sea, me quedaría algo así. Lo negativo lo reflejo hacia arriba.
Y por eso me queda esto que está aquí. Y obviamente lo negativo lo desecho. Eso aquí lo desecho. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de la tutoría. Déjenme abrir la tutoría. Ya. Por ejemplo, me dan la siguiente gráfica y me piden allá las siguientes funciones. Entonces, ¿cómo lo resolvería? A ver, vamos viendo. Entonces me dicen que la función f es esta que está aquí. Y me piden hallar las siguientes funciones. Entonces, ¿cómo obtendría la primera? Por ejemplo, ¿cómo obtendría la primera? ¿Qué debería hacer para obtener la primera? El lado negativo de X, reflejarlo en el lado positivo. Exactamente. Correcto. Vamos a tener un poquito más grueso. Es lo único que hay. Bueno, ya nada. Entonces, efectivamente, primero copio el lado negativo igualito. Entonces, por ejemplo, esto de aquí, bueno, vamos a tratar de ver si sale igualito. Imaginemos que está en blanco, por si acaso. O sea, solo lo de rojo. Lo de rojo sería la función. Entonces, la parte negativa de X será igualita. Sería algo así, igualita, igualita. Hasta llegar a X igual 0. Acá esto ya no lo copio, esto lo desecho. Y lo que hago es reflejar esto acá. Entonces, por ejemplo, aquí de punto de ayuda puedo decidir el corte, que parece que está por aquí. Este de aquí, que es el mínimo, que es el menos 4, menos 5, lo puedo copiar acá. En 4, menos 5, vendría acá. El máximo también lo puedo decidir de ayuda, que sería por aquí más o menos, en el 3, menos 3,25. Aquí sería más o menos, por aquí. Y ya, y hago la gráfica. Entonces copio idéntico. Entonces copio esto que está aquí. Bueno, tratar de hacer, no tiene que ser perfecto, pero a menos que se note que... Y te quedaría algo así. ¿Ya? Entonces, olviden lo azul, estamos hablando nomás lo rojo. Entonces, el rojo sería la respuesta. El rojo sería F. Mejor dicho, sería la primerita. ¿Ya? ¿Preguntas con respecto a eso? Mejor lo hago con un grosor de 1 nomás. Ya. Entonces sería la primera. La segunda, ¿cómo sería? ¿Qué debería ser en la segunda? Reflejamos, Lo que está reflejamos arriba se pasa abajo, todo, lo de abajo arriba. todo respecto al eje X y lo trasladamos una unidad hacia arriba. A ver, lo reflejo horizontalmente con respecto... Ah, no, también está bien. Lo reflejo verticalmente con respecto al eje X. Sí, perdón. Entonces lo reflejo, primero hago esto. O sea, primero debería ser lo que está dentro de la X. En este caso no hay nada, entonces ya no hago nada ahí. Luego lo que está afuera, empezando desde la f de X y luego ir agregando cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, en este caso el primero sería el menos. Este menos lo que hace es reflejarlo de manera vertical. Entonces aquí, por ejemplo, como les dije, puntos guías. Aquí este menos 5,0 sería acá, 5,0. ¿Qué más tenemos? Como les dije, los cortes no se afectan, entonces este corte seguirá siendo ahí, este corte también, este corte también. ¿Qué más podemos tener de punto guía? Este que está aquí, menos 4, menos 5. Ya les dije que se cambia el signo de la Y, entonces iría acá. Y este que está aquí, que sería más o menos este aquí, llegaría hasta 4,5, por aquí más o menos. Entonces ahí ya voy dibujando. Entonces aquí voy dibujando. Por ahora solo estoy dibujando menos f de x.
largué hasta aquí, luego hasta aquí, no tiene que ser exacto, y vas hasta acá. Ah, ya se me quedó muy feo. Tiene que pasar por el 0. Como les dije, los ceros en X no se afectan. Entonces lo mismo acá, vas hasta aquí, y luego aquí en 2, 2 hasta menos 4, aquí, y luego va por acá. Como les dije, este 0 no se va a afectar, entonces debe pasar por el mismo 0. Ya, eso es apenas menos f de x. Me falta el, el más 1. ¿Qué hace el más 1? Se sube un punto hacia arriba. Sube un punto hacia arriba. Entonces todos los puntitos los debería subir hacia arriba. Entonces los puntitos guías los subo hacia arriba. Un puntito, por ejemplo. Todos los puntos guías. Aquí, los puntos también los subo y ya. Y ahí lo voy dibujando. Entonces, por ejemplo, aquí yo veo que esto me debe quedar así. O sea, de nuevo les digo, no tiene que ser exacto. Hasta aquí abierto. Este puntito se me borró. Ah, este punto también sube. Aquí, luego sube hasta acá. Aquí también este puntito acá. Bueno, aquí debería ser un poquito más curvo. Y hasta acá abajo. Entonces lo verde sería la respuesta. Menos f de x más 1. Dime, Adrián. Cuando se trata de hacer algún ejercicio así, o sea, de varias técnicas, se debería solo poner la última técnica, o sea, ya el último resultado o uno por uno Lo de la importante gráfica. obviamente es el resultado. Pero te recomendaría poner uno por uno porque ahí se te podrían dar tal vez puntos. O sea, si no llegas a la respuesta correcta, al menos decimos, hasta aquí llegaste bien y ya después te equivocaste. Entonces se te da puntos Ah, ya, ok. parciales. Pero obviamente si pones únicamente la respuesta y está mal, entonces te comes un 0. Así hayas hecho bien hasta la mitad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esa sería, por ejemplo, ¿cómo sería la G de 3? La 3. Lo de la derecha a la izquierda y a la izquierda se elimina. No. El valor absoluto está aplicándose a toda la función. Lo negativo de y hacia arriba. Ya, Ah, sí, sí. y un poquito tarde de volver a repetir. Como les dije, solo me piden repetir, pero ya borré todo. Entonces, solo recordarles, les dije qué fue lo que hice, reflejarlo con respecto al eje X y subirla a una unidad toda la gráfica. Ya, entonces eso es lo que se hace aquí. Ahora, ¿de qué me dijeron aquí? No les escuché, perdón. Lo negativo del y, pasarlo arriba. Exactamente. Entonces lo positivo en Y lo copio igualito. Entonces, hasta aquí. Lo positivo en Y lo copio igualito. Así está, esto de aquí está bien. Lo positivo en Y lo copio igualito. Y lo negativo, entonces eso sí lo subo. Entonces, por ejemplo, este punto lo reflejo, menos 4, menos 5. Menos 4,5. Hasta acá arriba llegaría. Entonces sería algo así. Esto de aquí, también, hasta aquí. Algo así. Y bajaría algo así hasta aquí. Y esto de aquí también se va para arriba, sí. Y esa sería la respuesta, la rojita. ¿Ya? Pueden ver que lo positivo en Y lo copio igualito, pero lo negativo en Y lo reflejo hacia arriba. Esta partecita la reflejo acá arriba, esta partecita la reflejo acá arriba, y esta parte la reflejo acá arriba. ¿Ya? Entonces, es que no hay ninguna... ¿Ya? Preguntas por si acaso. Entonces, déjenme ver si hay... Creo que es la única que es así. Sí, ya nada. Ya, vamos a hacer nomás... Sí, dime, Adrián. Van a poner, o sea,
pondrían graficar la función sig. Esta que está aquí. Ah, sí, sí, ya la acabo de ver. Sí, sí, está bien. Sí, se podría poner, sí. Es bastante sencillo, solo tienes que ver lo positivo, lo transformas en 1. Déjame borrar. Ya nomás para terminar con eso. Por si acaso. Es que eso es en composición, pero lo va a hacer que es rapidito. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a dibujar las 6. En este caso, recordando la definición de función signo, cuando f de x es positivo, se transforma en 1. Cuando es 0, 0. Cuando es negativo, menos 1. Entonces, por ejemplo, los ceros se mantienen, como pudieron haber visto. Bueno, este no se mantiene. Este aquí sí. Por aquí no hay ceros, por si acaso. Está abierto ahí. Este también. Este también. Entonces, los positivos, por ejemplo, sería desde aquí. Ah, no. 1 es aquí. Ahí. Hasta aquí abierto. Luego acá, desde -1 hasta acá. Y aquí sería abierto también, porque no... sí. Y aquí sería como es negativo, es -1 hasta acá. Ay. Y acá volvería a ser 1, porque es positivo, hasta acá. Acá sería negativo. Y acá volvería a ser positivo. Eso es relativamente sencillo. Ya. ¿Alguna pregunta? Para ya terminar con esto. Y pues sí, continuar, porque bueno, hay que continuar. Entonces, por ejemplo, acá, ¿qué debería hacer? Nomás para preguntarles, no lo voy a hacer, pero quiero preguntarles cómo sería esta. 2 unidades a la izquierda y luego bajar en vertical 1. Exactamente. 2 unidades a la izquierda. Toda la gráfica, 2 a la izquierda y 1 abajo. Y ya está. Y la última, la de acá. ¿Qué debería ser acá? En las E. Lo que está a la derecha se refleja a la izquierda y a la izquierda se elimina. Exactamente. Lo que está a la derecha se refleja hacia la izquierda y lo de la izquierda se elimina. Y eso sería todo. Bueno, no hubo ni una compresión, desafortunadamente, como para practicar una compresión. Pero bueno, vamos continuando. A ver, déjenme volver a dejar esto en su lugar. Vamos continuando, que hay que continuar. Operaciones con funciones. Vamos a ver ahorita cómo obtener las operaciones con funciones. A ver. Entonces, tenemos dos funciones de variable real. Podemos operarlas para obtener una nueva función. Entonces, por ahora vamos a ver las operaciones fundamentales, que son suma, resta, producto y cociente. Entonces, ¿cómo se definen? ¿Qué quiere decir esto? Pues f más g es una nueva función que está definida para todo x y se obtiene obteniendo f en sx y sumándole g en sx. Lo mismo se hace con todos. Entonces, simplemente se obtendría para cada x el valor en f y en g y luego las operas. Aquí claramente, cuando divides, no puedes tomar en cuenta cuando g de x es igual, cuando g de x es igual a 0, porque tendrías una división para 0 y obviamente ya sabemos que las divisiones para 0 no existen. Ya. Entonces, en todos los casos, el dominio resultante van a ser los dominios comunes, es decir, la intersección de ambos dominios. Entonces, eso es importante. Con dominios comunes me refiero a la intersección de ambos dominios, pero en f de g debería quitar los valores de x que tales que hagan que g de x sea 0. Algunas propiedades con respecto a la paridad, aquí se las pone, entonces no son importantes, pero ahí están. El suma y diferencia, el producto cociente, dos funciones par y así algunas de dos funciones
Aquí me olvidé, aquí, qué bueno que está. De dos funciones pares, mejor dicho. La suma y diferencia del producto del cociente de dos funciones pares es par. Ya. Por ejemplo, aquí se puede demostrar que la suma de dos funciones pares es par. Recordemos que esto quiere decir que sea una función par y esto que sea una función par también. Entonces esto quiere decir que f y g son pares. Aplico las sumas, definición de suma, y eso quiere decir que la función suma es par también, porque cumple la propiedad para que sean pares. Entonces un ejemplo de una demostración de que son pares. Bueno, eso no es muy importante. Ahora sí viene lo importante. ¿Cómo yo obtengo esa regla de correspondencia cuando las funciones están definidas por partes? Es fácil definir esta de aquí cuando las funciones están definidas simplemente para todo el dominio. Por ejemplo, digamos que f de x es igual a x más 2 y g de x es igual a 3x menos 1, por ejemplo, digamos. Pongo x cuadrado menos 1. Digamos que están definidas así para todo su dominio. Entonces, es fácil obtener f más g. Simplemente sumas las dos reglas de correspondencia. Entonces esto será igual a x cuadrado más x más 1. Y ya estaría. Pero eso es fácil porque el dominio está definido, mejor dicho, la regla de correspondencia aplica para todo el dominio. Pero puede darse el caso que esté definida por partes, como estas dos que están aquí. Entonces, para hacer eso es básicamente la misma idea, pero ahora tienes que ver qué dos reglas de correspondencia van a sumar para diversos valores de x. Entonces, vas a sumar ambas reglas de correspondencia, pero tienes que ver para qué valores de x, qué reglas sumas. Entonces, ¿cómo lo haces? Entonces, lo mejor es dibujar en la recta real f, donde los intervalos de aquí se transforman en intervalos en la recta. Por ejemplo, esto quiere decir, recordemos por valor absoluto, que x es mayor o igual que menos 1 y x menor o igual que 1. Y esto quiere decir que x es menor que 1, x es menor que menos 1 o x es mayor que 1. Entonces todo eso lo traslado en intervalos. Cuando x es mayor que 1, por eso pongo el 1 abierto, f de x vale x. Cuando x es entre menos 1 y 1, f de x vale 1 menos x. Y cuando x es menor que menos 1, f de x vale x. Lo mismo acá. Solo que ahora g de x es x cuadrado cuando x es mayor o igual que 0. Y 1 cuando es menor que 0. Entonces, y aquí puse abierto, cerrado, mejor dicho, porque es mayor o igual. Y abierto porque es menor que 0. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Yo lo que hago es copiar todos los, mejor dicho, hago una nueva recta. Así yo lo que hago es una nueva recta que va a ser el dominio de f más g, en el cual yo copio todos los intervalos, mejor dicho, todas las separación de intervalos que están aquí arribita. Por ejemplo, yo voy viendo, aquí hay esta separación, aquí no hay, no importa, igual la copio. Acá, no hay aquí, pero aquí sí hay, entonces copio, la copio la que está aquí. Acá, ahí está, acá no hay, no importa, igual copio la que está aquí. Entonces es como la intersección, básicamente. Entonces, esto de aquí se copia aquí, esto se copia aquí, y esto se copia acá. Entonces ves que te va a quedar ahora que la nueva regla de correspondencia va a tener 4 intervalos. Este y este. Una vez que ya define los intervalos, ya es bastante más sencillo, porque ya sabes que para cada uno de estos intervalos, f y g están definidas de manera única. Entonces, para este intervalo, ves que es f vale x y g de x y g vale x cuadrado. Entonces, simplemente tienes que sumar x más x cuadrado en este intervalo. En este de acá, f de x ahora vale 1 menos x, g de x sigue valiendo x cuadrado.
Entonces suma x cuadrado más 1 menos x. Para el siguiente, f ahora vale, f sigue valiendo 1 menos x, pero ahora g vale 1. Entonces sería 1 menos x más 1. Para el último, f vale x ahora y g vale 1. Entonces sería x más 1. Entonces, esa sería la respuesta. Haces la suma de los intervalos. Mejor dicho, haces las sumas de f y g correspondiente para cada intervalo. Sí, dime, Adrián. Voy a poner la anterior. Pero ahí me dice cuando el valor absoluto de x es mayor que 1, entonces es x. Pero aquí en la recta real de f, de la función f, ¿por qué es menos 1 un punto crítico? Ya, es que eso ya es por valor absoluto. O sea, aquí es donde Por la definición de valor absoluto. Exacto. No olviden que valor absoluto de x menor o igual que menos 1, menor o igual que 1, quiere decir que x está entre 1 y menos 1. Mejor dicho, son lo mismo. Por la propiedad, por la propiedad. Claro, acuérdense de esa propiedad. Y valor absoluto de x mayor que 1 quiere decir que x es mayor que 1 o que x es menor que menos 1. Son lo mismo, mejor dicho, es lo mismo. Es lo mismo decir esto que esto. Esto que esto. Entonces es muy importante recordar esto de aquí porque te ayuda, te sirve bastante para resolver ecuaciones o cuando tienes valor absoluto relacionado con una constante, se cumplen esta y esta que está acá. ¿Ya? Entonces por eso aquí sale el menos 1. Porque esto quiere decir que es entre menos 1 y 1, 1 menos x, y la otra quiere decir que es mayor que 1 es x y menor que menos 1 es x. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como pueden ver, lo importante es definir bien los intervalos. Porque una vez que yo defino bien los intervalos, simplemente es sumar las reglas de correspondencia correspondientes. Valga la redundancia. Entonces, simplemente yo aquí sé que esto es x y x cuadrado. Acá yo sé que es 1 menos x y aquí es x cuadrado. Acá sería 1 menos x y 1 y acá x y 1. Entonces ahí hago la suma, la resta, la división o el producto entre ellos. Sin problema. Entonces aquí está hecho. Suma, resta, producto. Ahora, al momento de la división, también se hace la división, pero yo tengo que quitar del dominio final cuando g de x sea 0. Entonces debería obtener eso de ahí. Aquí no es f de x, aquí es g de x. Cuando g de x es 0, entonces g de x es 0. Yo puedo ver que aquí nunca es 0. Para x menores que 0 nunca es 0. Acá solamente es 0 cuando x es igual a 0. Entonces ese valor debo sacarlo. Entonces aquí en vez de cerrado en 0, debería ponerlo abierto en 0. Entonces por eso aquí pones abierto, abierto. Para indicar que 0 no es parte del dominio. Entonces 0 no es parte del dominio porque la división para 0 no existe. Y g de x es 0 cuando x es igual a 0. Entonces saco eso de ahí. Y finalmente ya las escribo como con intervalos. Los valores estos que están aquí. Como les dije, aquí se suman, aquí se restan, aquí se multiplican y aquí se dividen. En división debo quitar cuando g de x es 0. Por eso saco ese punto del intervalo. Por eso aquí es abierto, aquí es abierto. Ojo, cuando g de x es 0, no cuando x es 0. Aquí coincidentemente te quedó que x0 es cuando g de x es 0. Entonces cuidado, después andan poniendo que siempre quito siempre quito x0 en la división. Es cuando g de x es 0, no cuando x es 0. O aquí quedó por coincidencia. Y esas serían las respuestas. Ah, bueno, aquí me equivoqué, creo, porque aquí puse menor o igual. Aquí debería ser menor. Aquí borremos esto. Debería ser menos 1, menor o igual que x, menor que x. Que menor que 0, que digo. Ah, aquí están mal perdón, aquí están mal todas estas cosas. Aquí siempre es menor. Menor
O sea, esa corrección. Menor. Sí, es menor, sí. Menor. Menor. Aquí lo único que está mal. Sí, dime, Adrián. Me podrían poner en, por ejemplo, x menos 1 cuando el signo de x es menor que 1. ¿Cómo? A ver, pero a ver, x menos 1. Ah, cuando el signo de x menos 1 es menor que ¿Te refieres Cuando el signo... o sea, en vez de valor absoluto te pongo aquí signo? Sí, Sí creería, ¿sabes? No, no he visto, pero sí creerías. No, no le veo. No, pero no te van a poner signo de x menor que menos 1. Te van a poner signo de x es igual a 1. Signo de x menos 3 es igual a menos 1. Cosas así. Eso creo que eso sí te podrían poner. Y ahí tú resuelves esa desigualdad para hallar el intervalo. Sí podrían hacerlo. La verdad, sí, sí se podría. Ya. Entonces vamos viendo cómo resolver este de aquí, por ejemplo. Te dicen que sí, sí. Entonces vamos a hacer esto rápido. Entonces deberíamos obtener, nos piden hallar esta suma. Entonces deberíamos obtener f de x, bueno, deberíamos obtener 3f de x y 2g de x. Entonces, ¿cómo obtendría eso? Pues primero obtengo f de x. Uso la definición de signo. Entonces la definición de signo me dice que esto es igual a 1 cuando lo que está dentro es mayor que 0. 0 cuando 2x menos 4 es igual a 0. O sea, cuando lo que está dentro del signo, de la función signo es 0. Y menos 1 cuando 2x menos 4 menor que 0. Entonces, esto de aquí, lo que aquí debería resolver cada una de estas inecuaciones, me quedaría 1 cuando x es mayor que, resolviendo esto, me queda x mayor que 2, 0 cuando x es igual a 2, y menos 1 cuando x es menor que 2. Entonces, ese sería f de x. Y g de x está definida con la función escalón. Recuerdo la definición de función escalón, es 1 cuando x, mejor dicho, cuando 3 más x es mayor que 0, y 0 cuando 3 más x es menor o igual que 0. Entonces esto sería 1 cuando x es mayor que menos 3, y 0 cuando x es menor o igual que menos 3. Entonces ya están mis dos funciones definidas por partes. Ahora, bueno, como tengo que sumar 3f de x, yo lo que haré es obtener 3f de x. Entonces aquí voy a poner 3f de x. Entonces haré en la recta real para ayudarme con respecto a los intervalos. Aquí pondré 3f de x. Y acá abajo pondré 2g de x. Y debo recordar que debo restarlos. Entonces, 3f de x, como pueden ver, tengo que poner en 2. Está mayor que 2, o sea, abierto hacia la derecha. Aquí es 2. Aquí vale 3, porque es 3f de x. Entonces debo multiplicarlo por 3. En el 2, entonces cuando es justamente igual, se pone un punto. Entonces en ese punto vale 0. Y menor que 2 vale menos 3, porque multiplico de nuevo por 3. Entonces ese es 3f de x. Ahora g de x, el corte es en menos 3. Entonces aquí en menos 3 tengo mayor que menos 3, entonces abierto aquí, vale 2, porque multiplico por 2. Y menor que menos 3, cerrado, vale 0. Entonces aquí lo que me va a quedar es una nueva regla de correspondencia. Como les dije, copio todas las reglas, los cortes de intervalos. Entonces 3f menos 2g me va a quedar aquí este 2, lo copio aquí abajo. Entonces aquí es puntito.
abierto, abierto, en 2. Y este también lo copio acá abajo. Menos 3. Abierto, cerrado. Luego lo que hago es lo siguiente. Entonces, aplico esta resta para cada uno de los intervalos dependiendo de lo que valga. Déjame poner aquí este 2 para estar medio raro aquí. Parece 2 al cuadrado. Lo voy a pegar más a la rayita. Ahora, primero en esta parte. Cuando x es mayor que 2. Entonces, f de x Uno. vale... ¿Mandé? Es 1, digo. Sí, es 1. 3, f de x, hemos dicho 3f vale 3. Y 2g vale 2. Entonces, 3 menos 2 es 1. Luego, para el punto, cuando vale 2, 3f vale 0. Y g vale 2. Entonces, 0 menos 2, menos 2. En el punto, en el x igual 2 vale menos 2. Ahora, en este intervalo, 3f vale Pues, menos 3. ¿Mandé? vale menos 5, digo. Menos 5. Y 2g vale 2, entonces menos 3 menos 2, menos 5. Y finalmente en el último, menos 3, menos 0, menos 3. Y esa sería la respuesta. Solo falta transformarla a esta forma. Entonces vemos que vale 1 cuando x es mayor que 2. Menos 2 cuando x es igual a 2. Menos 5 cuando x es mayor que 3 y menor que 2. Y menos 3 cuando x es menor o igual a menos 3. No, pues aquí es menos 3. Ya. Y esa sería la respuesta. ¿Preguntas? Preguntas, si no para continuar, porque todavía falta algo medio heavy. Entonces, continuando. Composición de funciones. Aquí viene lo interesante. Entonces, asimismo como podía sumar, restar funciones, también puedo hacer la composición de funciones. O sea, ¿qué quiere decir que es composición de funciones? Una función la uso como variable dentro de otra función. Entonces puedo definir, sean f y g, dos funciones. Entonces puedo hacer la composición de f de g con f, denotada g o f. Entonces esto quiere decir que primero aplico f, no olviden que es de izquierda a derecha. Primero estoy aplicando f y luego aplico g. Se lee g compuesta con f. Aquí también se cumple, se debe cumplir para que esto exista, que el rango de f debe ser subconjunto del dominio de g. Entonces el rango de f debe ser subconjunto del dominio de g. Y se puede verificar que el dominio de la nueva función es el dominio de la primerita. El dominio de la nueva función es el dominio de la primerita. Y como les dije, el rango de la primera debe ser subconjunto del dominio de la segunda función. Entonces eso puedo aplicarlo al revés. F con G es exactamente lo mismo. Se lee f compuesta con g, primero se aplica g, pero al fin y al cabo se cumple que el rango de la primera debe ser su conjunto de la segunda. Ajá. Y que el dominio de la función compuesta es igual al dominio de la primera. Entonces se cumplen ambas cosas para cualquiera de las dos composiciones. Ahora, ¿cómo obtener esa composición? Es realmente sencillo en caso de que las funciones estén definidas con un solo intervalo. Mejor dicho, definidas igual en todo su dominio. Por ejemplo, esta de aquí está definida igual en todo su dominio. Su dominio, recordemos que como es raíz, está definido únicamente cuando esta raíz es positiva, es decir, el dominio es x mayor o igual que 1. Y la otra función, que es una cuadrática, sabemos que las cuadráticas no tienen restricciones, entonces el dominio es todos los reales. Entonces, como estas funciones están definidas de manera total en todo su dominio, de manera igual en todo su dominio, entonces la composición es muy sencilla. Primero, para sacar f o g de x. Entonces,
aplico la definición de f o g de x. Entonces, f o g de x, déjame poner aquí. Eso se aplica básicamente para cualquier tipo de composición. Cuando yo aplico f o g de x, yo debo aplicar la definición de composición, que es f, mejor dicho, AF. Básicamente esto quiere decir que a la función f yo inserto g. Entonces, a mi regla de correspondencia de f, yo voy a insertar g. Ahora, para el primer caso, antes que nada, debo ver si se cumple esto de aquí para ver si existe. Entonces, que el rango de g debe ser su conjunto del dominio de f. Mi pregunta aquí, ¿cuál es el rango de g? El rango de g. ¿Hay alguien que se atreva a decir el rango de g? Es todos los reales. No, 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 no. Es desde el 2 positivo hacia el positivo infinito. exactamente. Desde 2 positivo hasta el más infinito. Es una cuadrática. Lo vimos bastante en la clase pasada. El vértice en este caso sería el 0,2 porque está en forma canónica. Y esto de aquí entonces el rango es de 2 hasta el más infinito. O lo puedes ver como en la gráfica. La cuadrática x cuadrado. Este más 2 lo que hace es subir la 2 para arriba. Y gráficamente puedes ver que el rango es de 2 para arriba. Entonces el rango de g es desde 2 hasta el más infinito. El dominio de f ya vimos que es desde 1 hasta el más infinito. Entonces si se cumple. El rango de g es subconjunto del dominio de f. Entonces sí existe esta función. Entonces miren, esto es muy importante. F o g se lo obtiene a la regla de correspondencia de f. En vez de x, evalúo g de x. Entonces, por ejemplo, la regla de correspondencia de f, ¿cuál es? Raíz de x menos 1. Entonces, en vez de x, yo voy a poner g de x. Entonces sería raíz de g de x menos 1. Y luego ya reemplazo lo que es g de x. G de x es x cuadrado. Entonces sería x cuadrado más 2 menos 1. Aquí es menos. Y me quedaría esto que está aquí. Y el dominio de esta función es el dominio de la primera. El dominio de la primera es todos los reales, entonces el dominio son todos los reales. Para la segunda, en cambio, es al revés. Para la segunda, yo debo obtener g de f de x. Entonces miren aquí, ¿qué me quiere decir? Me quiere decir que a la regla de correspondencia de g, yo voy a meter f de x, donde estaba x. ¿Ya? Entonces esta es la regla de correspondencia de g de x. Ah, cierto. Primero, debería ver si el rango de f es subconjunto del dominio de g. En este caso es muy sencillo de ver que sí, porque el dominio de g es todos los reales. Entonces cualquier rango que te quede va a ser subconjunto de todos los reales. Entonces esto es muy fácil de ver que sí se cumple. Entonces, sí existe. Entonces, como les digo, a g en su regla de correspondencia, en vez de x, yo pongo f de x. Entonces aquí me va a quedar f de x al cuadrado más 2. Estoy usando la regla de correspondencia de g, solo que en vez de x pongo f de x. Y ahora f de x reemplazo su valor. Entonces f de x sería raíz de x menos 1 elevado al cuadrado más 2. Entonces esto sería igual a x menos 1 más 2. X más 1. Y el dominio de esta función compuesta es el dominio de f. Y el dominio de f es de 1 hasta infinito. Entonces por eso el dominio de esta función es de 1 hasta infinito. ¿Preguntas hasta ahí? Ese es el caso sencillo. Cuando es una regla de correspondencia para ambas funciones. Ya. Entonces, ahora para lo difícil es cuando están definidas por partes. ¿Por qué es difícil? Porque en sí el proceso es el mismo. Pero ahora como está definida por partes, yo no sé qué regla de correspondencia de f evalúo en qué regla de correspondencia de g. Eso es lo que no sé. Entonces, por ejemplo, tendrán estas dos funciones. Lo difícil ahora es ver qué regla de correspondencia de f evalúo en qué regla de correspondencia de g. No lo sé.
Entonces, por ejemplo, yo veo lo siguiente. Lo bueno es que estas de aquí se dan cuenta que el dominio de F y el dominio de G son todos los reales. Entonces siempre va a existir F o G o F, porque el dominio de la segunda va a ser, mejor dicho, el rango de una de las dos va a ser claramente su conjunto del dominio de la otra, porque el dominio son todos los reales de ambas. Entonces sí van a existir. Ahora, me piden hallar G o F de X, es decir, G o F de X. Esto quiere decir, de nuevo, que a G le aplico F de X. Entonces, en vez de G, en vez de X, mejor dicho, yo pongo F de X en la definición de G. Entonces, aquí tengo tanto F de X y G de X. Entonces, esto quiere decir que a la definición de G, yo en vez de X voy a poner F de X. Entonces, pueden ver que aquí me queda que en vez de X, yo puse F de X. Entonces, aquí me queda F de X al cuadrado y acá me quedaría 1. También acá a esta X. Entonces, cuando F de X es mayor que 2, bueno, y X pertenezca naturalmente al dominio de F, y F de X menor que menos 2, menor o igual que 2. Entonces, hasta aquí lo único que hice fue evaluar en G la definición de F. Claro, evaluar en G, F nomás. Entonces, hasta ahí lo único que he hecho es evaluar en G, evalué F. Entonces, hasta ahí ya tengo avanzado. Ahora, ¿qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que hace difícil? ¿Qué F yo evalúo? Porque para eso necesito saber cuándo F de X es mayor que 2 y cuándo F de X es menor que menos 2. Entonces, eso es lo difícil. Entonces, ¿cómo lo hago? Para eso necesito graficar F. Yo necesito graficar F. Es la manera más sencilla de ver cuándo se cumplen estas de acá. Entonces, yo lo que hago es gráfico mi F. Entonces voy a graficar, déjeme, que ya se me quedó. ¿No podríamos también simplemente para el intervalo reemplazar función de x con la regla de correspondencia y luego despejar x en la inecuación? Es que el problema es que no sabes qué regla de correspondencia debes igualar. No sabes si evalúas 2 menos x o x más 1 aquí y tampoco acá. Ese es el problema. No podrías hacerlo, pero no sabes cuál de las dos evaluar. O sea, nadie te garantiza que tengas que evaluar la de acá arriba o la de acá abajo. Entonces tendrías que evaluar todo, ver qué tiene sentido, ver qué no tiene sentido. Lo que no tiene sentido lo descartas y lo que tiene sentido tienes que ir arreglando. Sí, sí llegarías a la respuesta, pero creo que lo veo un poquito más difícil. Pero sí se podría hacer. Entonces lo que hago es lo siguiente. Graficar f de x. Entonces f de x lo grafico. Voy a graficar, es relativamente sencillo porque son dos lineales. Entonces la primera lineal es 2 menos x. Entonces esto me gusta hacerlo con técnicas de graficación. O sea, empiezo con x, menos x, y más 2, lo subo 2 para arribita. Entonces me quedaría algo así. Aquí voy a hacer bien grandecito porque aquí va a ser 1, 2. Aquí 1, 2. Entonces, este de aquí me quedaría desde menos 1 aquí. Entonces sería aquí hasta acá. Entonces, esa sería la primera parte. La segunda sería x más 1. Entonces sería x más 1 desde aquí. Entonces sería desde aquí. Ya, ahora, como el dominio de esta función g o f de x es f, entonces como aquí grafiqué f, yo en el dominio de f voy a hacer el nuevo dominio de g o f de x. Entonces este dominio va a ser mi nuevo dominio. Aquí lo voy a hacer. Aquí. Mejor dicho, lo copio abajo para hacer el nuevo dominio. Para no confundir. Lo copio abajo o lo copio de manera aladita. Entonces aquí voy a dibujar el nuevo dominio de g o f de x. Dominio de g o f.
Entonces, ¿qué intervalo? Ahora, el nuevo dominio también va a tener sus intervalos. Entonces, ¿cuáles intervalos uso? Pues primero debería copiar los intervalos propios de f de x, es decir, aquí hay un intervalo de cambio, el intervalo entre menor o igual que 1 y mayor que 1. Entonces aquí debería haber un en 1, que es el intervalo propio de f de x. Y los demás, ¿cómo los descubro? Pues ahí tengo que aplicar esto que está aquí. Entonces necesito saber cuándo f de x es mayor que 2 y cuándo es menor o igual que 2. Entonces para eso grafico una recta horizontal. No olvidemos que f de x es los valores verticales. Entonces grafico una recta horizontal en x igual 2. ¿Ya? Y copio todos los puntos de corte. Aquí y acá. Ahora, para esos puntos de corte yo debo saber los x en el dominio de f que hacen esos puntos de corte. Entonces, por ejemplo, aquí yo como hice el gráfico exacto, yo sé que aquí es x igual 0. Pero yo en caso que no lo sepa, debería calcularlo. ¿Qué más puedo ver? Entonces puedo ver primero que me dicen aquí x menor que 2, entonces, mayor que 2, entonces hago abierto para mayor que 2. Y menor o igual que 2, entonces aquí hago cerrado. Acá también sería abierto. Y bueno, cerrado del otro lado, pero no hay nada del otro lado, de hecho. Ahora, este intervalo, como les dije, este punto de corte yo debo obtenerlo. Pero yo sé que es x igual 0 porque yo hice bien la gráfica. Entonces este intervalo lo copio, como que lo copio en el nuevo dominio. Aquí lo copio. Entonces sería abierto hacia la izquierda porque hacia la izquierda está abierto. Y cerrado hacia la derecha. Acá también habría otro, pero ya está copiado, si se dan cuenta. O sea, abierto hacia la derecha. Entonces no hay nada más que hacer ahí. Entonces ya veo que el GOF de X va a tener tres partecitas. Tres partecitas. Tres nuevos intervalos. Entonces tengo que ver ahora qué tienen cada intervalo. Pongámoslos de negro nada más. Para el primer intervalo, cuando X es menor que 0. Entonces yo sé que cuando X es menor que 0, f de X es mayor que 2. Entonces tengo que ir acá. Entonces estoy aquí. F de X es menor que 2. Entonces, yo uso esta regla de correspondencia. Entonces yo uso valor absoluto, f de X al cuadrado. Pero como yo sé que X es menor que 0, yo ya sé cuál de las dos debería usar. Debería usar la primerita, porque X es menor que 0. Entonces aquí lo que hago es poner 2 menos X al cuadrado. Porque f de X es 2 menos X. Para el segundo intervalo, X es entre 0 y 1. Para ese intervalo yo sé que f de X es menor o igual que 2. Entonces estamos trabajando en esta parte. Entonces en esta parte la regla de correspondencia de G va a ser 1. Y yo sé que en este intervalo f de X vale 2 menos X. Porque sigo estando menor o igual que 1. Pero en este caso como G de X no tiene nada con f de X, entonces simplemente no se hace nada. Se copia el 1. Y para el último intervalo, vemos que estamos en la parte donde x mayor que 1. Para x mayor que 1, yo sé que f de x es mayor que 2. Entonces uso esta regla de correspondencia de G, de nuevo, f de x al cuadrado. Pero ahora yo sé que como x es mayor que 1, f de x vale x más 1, entonces aquí sería x más 1 al cuadrado. Y esa sería la regla de correspondencia de G o f. Menos 2x, 2 menos x al cuadrado para x menor que 0, 1 entre 0 y 1, y x más 1 al cuadrado para mayores que 0, para mayores que 1, que es lo que está aquí. La gráfica está mal, ignórenla, está mal. Esta es la gráfica correcta. Y esa es la respuesta, ¿ya? Entonces, pueden ver que por qué se hace el porqué de todo. Entonces, necesito saber, la gráfica de f de x la hago para saber cuándo f de x es mayor que 2, menor o igual que 2, y los puntos de corte con esos valores.
que van a ser parte del nuevo dominio de G o F. Preguntas, entonces, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Si no, para continuar, porque mejor continuamos porque se hace corto el tiempo. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a hacer esto de acá un poquito más rápido. En este caso me piden hallar f o g de x, es decir, yo digo f de g de x. Entonces eso quiere decir que a f, a la regla de correspondencia de f, yo le evalúo g de x. Entonces pueden ver que eso fue lo que hice. A f de x, que es esta que está aquí, le metí g de x en vez de x. Entonces aquí te queda g de x al cuadrado más 1, 4, 2 menos g de x. Y acá también debo meterla en las partes del dominio de f. Entonces sería g de x menor o igual que 2, entre 2 y, bueno, aquí es 4. Y mayor o igual que 4. Entonces, como pueden ver, de nuevo me queda esto. Yo necesito saber cuánto g de x es menor o igual que 2, mayor que 2, etc. Entonces, para eso yo tengo que graficar. Entonces, se dan cuenta que siempre es lo mismo. O sea, a la regla de correspondencia de la segunda, yo le meto la primera. Y para saber cuándo la primera cumple los intervalos de la segunda, debo graficar la primera. Entonces, g de x la debo graficar en este caso. Entonces, grafico g de x. Ven bien esa gráfica. Entonces, g de x yo la grafico. Entonces, veo que g de x es lineal para x mayor que igual que 0. Entonces, sería para acá. Vamos a cerrar a la derecha y abierto acá. Para no olvidarme después. Y para x menor que 0 es una cuadrática. Entonces, para acá abajo. Entonces, esa es la gráfica de g de x. Como les digo, no sé. Eso ya es una pregunta muy... No sé la verdad. Eso sí no sé. Entonces, esto de aquí va para acá. Como les digo, este es el x y y. Entonces, este va a ser mi nuevo dominio de f o g. Ahora, como les digo, en el nuevo dominio copio primeramente los cambios de dominio de la g propia. Entonces, de g sería básicamente aquí, este que está aquí. Que es el cambio de dominio de g, que está aquí. Luego tengo que ver los cortes, los cambios de dominios acá. Estos que están aquí. Entonces, a mí me interesa cuando g de x es menor o igual que 2 y cuando es mayor o igual que 4. Entonces, copio esos números que están ahí, 2 y 4. Entonces, aquí sería de acá. Ahora, entonces lo que hago es como les digo, cada punto, pongo los puntos de corte, debería obtener los x, porque son importantes, esos son los x del nuevo dominio. Entonces aquí también debería obtenerlo, debería hallarlos. Y además puedo ver que me dicen menor o igual que 2, entonces cerrado para lo menor y abierto para mayor. Aquí me dicen que es menor que 4, entonces también es menor abierto. Mayor o igual sería cerrado. Aquí pongo. Ahora, estos cortes los debo hallar igualando la función g de x para 2 en este intervalo, es decir, igual a x. Entonces es fácil ver que aquí es 2 y fácil ver que aquí es 4. Entonces tengo que copiar estos intervalos. Lo voy a copiar otro color porque no se ve bien. Entonces tengo que poner estos intervalos aquí. 2 y acá 4. Ahora, esto de aquí, como ven, es cerrado hacia la izquierda, abierto hacia la derecha. Entonces copio cerrado hacia la izquierda, abierto hacia la derecha. Aquí es abierto hacia la izquierda, cerrado a la derecha. Entonces aquí es abierto y cerrado. Y esos serían todos los nuevos intervalos. Ahora, para cada uno debo ver. Entonces, para este intervalo, x es menor que 0 y yo sé que g de x es menor que 2. Entonces debo usar esta que está aquí. Sería g de x al cuadrado más 1. Pero ahora g de x, como x es menor que 0,
debo usar menos x cuadrado. Entonces aquí en vez de x, g de x pongo menos x cuadrado. Entonces ya lo voy a poner acá porque no me da espacio. Entonces para los x menor que 0, sería, en vez de g de x menos x cuadrado, te quedaría x a la cuarta más 1. Ahora, para los x entre 0 y 2, pongo aquí 2 menor o igual que x, menor o igual que, no, menor o igual que aquí 0. En ese caso, el g de x, mejor dicho, g de x vale menor que 2, entonces seguimos estando en la primerita. Entonces uso esta regla de correspondencia, solo que ahora g de x vale x, porque ya pasé hasta la regla de arriba. Entonces reemplazo x en g de x y me quedaría x al cuadrado más 1. Recuerden que aquí también uso g de x al cuadrado más 1. Solo que aquí g de x ya no vale x cuadrado, sino que vale x. Bueno, acá ya no vale, acá valía menos x cuadrado, que digo. Ahora en esta parte, ahora de entre x entre 2 y 4, g de x vale, bueno, g de x también está entre 2 y 4. Por lo tanto, estoy en la segunda. Entonces aquí uso la regla de correspondencia de 4. Y como no hay nada con respecto a g, entonces simplemente será 4 aquí. Sería entre 2 y 4. Y finalmente, la última parte, cuando x es mayor o igual que 4, g de x también es mayor o igual que 4, entonces estamos en la última. Uso aquí 2 menos g de x. ¿Y cuánto vale g de x aquí? G de x aquí vale x. Entonces sería 2 menos x. Para x mayor o igual que 4. Y esa sería la respuesta. Sí. ¿Ya? Entonces yo sé que esto es un poquito complicado, pero sí creo que yo es lo mejor que se podría hacer para resolver este tipo de ejercicios. ¿Preguntas hasta ahí? Si no, mejor continuamos. Porque nos faltaba algo que ver. Todavía nos falta ver funciones de variable real. Esto aquí se los dejo para que practiquen. Función biyectiva, función inversa. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vemos que recordamos que una función era inversible si solo si era biyectiva. Para obtener la inversa tenemos dos formas de hacer. Primero, la siguiente. Cambiar f de x por x y x por y, y luego despejas y. No olvides que el dominio de la inversa va a ser igual al rango de f. Entonces es muy importante obtener también el rango de f. Gráficamente, ambas son simétricas con respecto a la identidad. La monotonía se mantiene. La composición entre la función y su inversa te queda una identidad. Y además aquí tienes otro proceso para obtener la inversa. Consiste en realizar la composición entre la función y su inversa y igualar eso a la identidad. Entonces, por ejemplo, es sencillo cuando tienes la función, te piden la función inversa de una función así sencillita. Entonces, sabes que esta es una lineal, sabes que las lineales son sobreyectivas, biyectivas, entonces sabes que esta tiene inversa. Entonces, ¿cómo puedes obtener la inversa? Pues puedes hacerlo de dos maneras. La primera es la que está aquí abajito, que es hacer la composición entre la función con su inversa y que sea la lineal. Entonces aquí aplicas la regla de correspondencia de f, que sabes que es 2x más 6, solo que en vez de x pone f menos 1 de x, y despejas f menos 1 de x. Y te queda la función inversa. O la otra forma, que es la que más se usa, f de x es igual a menos 2x más 6, es decir, cambiar de variable. Entonces yo cambio variable. Yo digo que f de x es igual a x y x es igual a y. Entonces hago ese cambio de variable.
Sería x es igual a menos 2y más 6. X menos 6 es igual a menos 2y. Y es igual a x menos 6 y despejo y sobre menos 2, que es igual a 6 menos x sobre 2. Y esa sería la inversa. F a la menos 1 de x será igual 6 menos x sobre 2. El dominio de esta función va a ser el rango de la función anterior. Y sabemos que como es lineal, el rango es todos los reales, por lo tanto el dominio de esta función es todos los reales. Gráficamente, pueden ver que la roja es ¿cuál es la original? La roja es... No, la de acá es... No, la roja es la original. Sí, la roja es la original. Y la verde es la nueva función. Son simétricas con respecto a la función identidad. Y si hay cortes entre ambas, debería ser en la función identidad. Ahora, pueden notar que la monotonía se mantiene. Pero ahora, así también como vimos, lo difícil es cuando tenemos funciones definidas por partes. Entonces, cuando las funciones están definidas por partes, es un poquito más difícil obtener la inversa, ya que necesito saber los nuevos dominios de la función inversa. Entonces, para cada partecita hago este mismo proceso que está aquí, intercambiar x con y. Pero ahora debería yo saber el rango de esa parte, porque ese rango va a ser mi nuevo dominio. Ese rango va a ser mi nuevo dominio. Entonces, por ejemplo, para la primera parte, creo yo la mejor manera de ver el rango es graficarlo. Entonces, por ejemplo, para la primera parte, lo que se hace es graficar. Entonces, yo sé que esto es x cuadrado y por técnicas de graficación subo una. Entonces, sería algo así. Mayor o igual que 0 nomás. Entonces, ahí yo veo que el rango es desde 1 hasta infinito. Entonces, por eso aquí dice desde el dominio sería mayor que 0. El rango es los mayores que 1, porque el rango es desde 1 hasta infinito. Entonces, este rango va a ser el nuevo dominio. Se dan cuenta que se transforma de y mayor o igual que 1 a x mayor o igual que 1. Y luego se realiza el proceso de cambiar x por y despejas y. Ahora, cuando tienes cuadrados, naturalmente, al momento de despejar y, tienes que sacar raíz. Pero aquí tienes que tener cuidado porque vas a tener dos raíces posibles, la positiva y la negativa. Entonces, ¿cómo saber cuál tomas? Pues, dependiendo de qué brazo de la parábola estés tomando en cuenta. En este caso, estás tomando el brazo derecho. Estás tomando el brazo derecho. Por lo tanto, toma la raíz positiva. Entonces, el brazo derecho es la raíz positiva y el brazo izquierdo la raíz negativa. Entonces, en este caso, estás tomando el brazo derecho, raíz positiva. Por lo tanto, aquí en vez de poner el más, menos, se pone solamente más. Entonces, la primera parte inversa se obtiene con este proceso y el dominio se obtiene con el rango del anterior. Lo mismo haces con todos. Entonces, para la segunda partecita, que es una lineal entre menos 1 y 0, sería esta partecita que está aquí. Entre menos 1 y 0. De hecho, es abierto en ambas. Aquí y acá. Puedes ver que el rango sería desde 0 a 1. Por eso aquí está el rango de 0 a 1 abierto en ambos casos. Entonces ya tienes el nuevo dominio entre 0 y 1. Y solo para sacar la regla de correspondencia, debes hacer el cambio entre x y despejas y. Y ya está tu nueva regla de correspondencia. Ahora, para la última, de nuevo por técnicas de graficación, yo sé que esta es x cuadrado, le sumo 1, es decir, la muevo 1 hacia la izquierda, y con el menos se refleja hacia abajo. Como quiero lo menor o igual que menos 1, sería de aquí para acá. Entonces ya tengo que el dominio, el rango aquí va a ser y menor o igual que 0, lo negativo. Entonces este va a ser mi nuevo dominio, x menor o igual que 0. Y para hacer la regla de correspondencia debo hacer el cambio entre x y y. Entonces digo que x es igual a aquí pero cambiado con y. Entonces ahora lo que debo hacer es despejar y
Entonces, en este caso, estoy tomando, si se dan cuenta, el brazo izquierdo de la parábola. Estoy tomando el brazo izquierdo. Entonces, aquí, en vez de tomar la raíz positiva, debo tomar la raíz negativa. Por eso aquí este menos y acá era más. Entonces, el brazo de izquierdo es la raíz negativa. Y esa sería la regla de correspondencia de la función inversa. Entonces, tienen que ver, así sería la gráfica. Tienen que ver que es importante obtener los rangos de cada una de las partes porque ese va a ser tu nuevo dominio. Y luego simplemente haces el proceso de intercambiar X con y despejar la Y. Y en las parábolas, el brazo derecho es positivo, la raíz positiva, y el brazo izquierdo es la raíz negativa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Preguntas. Esto de aquí es interesante. Un poquito también de entender bien el concepto. Entonces, si no hay preguntas, vamos al taller. Déjenme dejar de grabar.